con nosotros esta noche José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Mi querido José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. Oye, ¿tú cómo ves esto que aprobaron los diputados de bajar un día, valga la expresión, un día de 8 horas laborables a la semana para que únicamente sea la semana inglesa, de lunes a viernes, cuando se pueda trabajar? Sí, bueno, en primera instancia, efectivamente se aprobó, pero nada más en comisiones. Así es. Ya no pasó al Pleno. Estuvo a tris de hacerse. Sí, sin embargo, sí requiere una reforma constitucional, lo cual pues requería 2/3 partes de la votación para ser aprobada. Entonces, esto se pospone. El tema sigue sobre la mesa, pero será para el próximo periodo de septiembre en que se vuelva a platicar sobre el tema. Nos parece que, bueno, ha habido ya aumentos de costos laborales este año en 3 conceptos, además del aumento del salario mínimo y el aumento de días de vacaciones. Esta aportación de las empresas al fondo de pensiones de los trabajadores, que es un 8% adicional, va a ser 1% por año durante 8 años. Sí. La única manera en que podemos de alguna manera compensar este aumento de costos es con productividad. Tenemos un gran reto en la productividad, Víctor, porque comparados con los países de la OCDE, somos solo el 30% productivos con respecto al promedio de los países de la OCDE. Entonces, estamos primero a aumentar esa productividad. Estamos ahorita trabajando precisamente en aumentar la productividad para absorber este aumento de costos, y por eso no nos parece que es momento de añadir un costo adicional. Desde luego, pues como Coparmex y el sector empresarial hemos estado pues siempre a favor de pues un salario digno para los trabajadores, y por eso hemos impulsado el aumento al salario mínimo. Sí. También hemos impulsado y acompañamos esta reforma de días de vacaciones, porque bueno, con 6 días éramos el país de América Latina con menos días de vacaciones. Con 12 días somos el penúltimo lugar, pero bueno, vamos ya en camino. Una vez que un trabajador cumpla 5 años, con el aumento de 2 días por año, llegará a 22 días y estaremos ya en un promedio de América Latina. Entonces, siempre estamos viendo cómo lograr ese bienestar para los trabajadores, pero nos parece que tenemos que ir poco a poco, paulatinamente, aumentando primero productividad y después podemos aumentar costos. El que se hubiera aprobado esa reforma de reducción laboral, pues sí tendría costos adicionales, sobre todo porque la situación es que no hay suficiente mano de obra para las vacantes disponibles. Esto quiere decir que si se aprobara esta ley, los trabajadores no iban a descansar esos 2 días, porque se requiere que siga el proceso productivo, y eso quiere decir que tendría que pagarse las horas extras dobles y triples, en un estimado de alrededor de 350,000 millones de pesos de costo adicional. Nos parece que no es el momento. Entonces estaremos pues con Parlamento abierto, con diálogo, para en su momento, una vez que logremos aumentar la productividad, entonces podamos ir incorporando pues no nada más este beneficio, sino ver también qué otros beneficios, porque estamos convencidos que el aumento de productividad no consiste en trabajar más. El mismo comparativo con OCDE, en el que somos 30% productivos, trabajamos 23% más horas que el promedio de los países de la OCDE. Entonces, realmente la productividad se da con trabajar y descansar. Entonces, en esa parte coincidimos. Sin embargo, es algo que tenemos que ir resolviendo, primero la productividad y después aumentar estos beneficios. Claro. Bernardo Sebastián, ¿algún comentario, pregunta? Bueno, pregunta y comentario los dos a la vez, Víctor, porque estamos viendo que la gente quiere trabajar horas cuando el objetivo es cuando lo necesario es trabajar por objetivos. ¿Se podría generar este sistema para que ya la gente no tuviera que ir a trabajar todos los días, sino que pudiera hacer lo que tiene que hacer, y si ya no es necesario cumplir con los demás días de la semana, que pudiera evitar generar esos costos también de energía, luz, renta y todo lo que se podría generar también por costo de movimiento y de traslados? Como el home office. Sí, pero que sea por objetivos, que no sea por horas de trabajo, sino que sea, este es tu deber, lo haces y ya estás libre. Sí, de alguna manera, Bernardo, ese es un gran tema que surgió después de la pandemia, porque pues en la pandemia pues muchas de las empresas enviaron a todos sus colaboradores a trabajar en sus casas,
Y efectivamente ya se cambió el trabajo de estar 8 horas en un lugar físico a trabajar por objetivos, y eso ha aumentado la productividad, es uno de los elementos importantes. El trabajo ya cambió, el trabajo de oficina, pues sí, mucho se ha ido al home office, al trabajo remoto. Sin embargo, el proceso productivo en las fábricas, pues sí se requiere ese trabajo presencial, y es ahí en donde está el principal reto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para ser más productivos, que nos permita que los trabajadores puedan trabajar 40 horas a la semana en lugar de 48, pero produciendo lo mismo? Porque si es nada más aumentando los costos, pues esto no nos lleva a ser un país competitivo, ¿no? Entonces, es un gran reto en el trabajo productivo, en el trabajo de manufactura. Sin embargo, lo que señalas, Bernardo, efectivamente, en el trabajo de oficina, pues es un cambio que ya se dio, ya hay una gran cantidad de empresas que manejan de una manera híbrida, ciertos días van a la oficina, porque también es importante tener este contacto, esta interacción, pero la mayor parte de los días trabajan de manera remota, y esto pues se ha visto que la tecnología permite trabajar de esa manera, ha aumentado la productividad, y eso seguirá siendo, pero el reto no está en el trabajo de oficina, sino más bien el trabajo en la parte industrial, en donde pues se requiere todavía esa presencia física de los trabajadores, y entonces tenemos que impulsar esa productividad para que efectivamente podamos producir lo mismo con menos horas. Ese es el gran reto, y ese es a lo que tenemos que llegar. Que apostar. Mira, Pepe, hay algo que a mí me parece también muy importante destacar. No sé, escuché a un diputado el día de ayer que me estaba platicando, es porque vamos a generar más plazas de trabajo. Yo le dije, espérame, ¿cómo le vas a generar? Por el hecho de que vas a disminuir 1 hora, pues puedes demandar más trabajadores, y es cierto, o sea, que una empresa tenga más trabajadores, pero al final de cuentas esa no es la solución para algunos casos, porque hay que decirlo con todas sus palabras, pues en donde pues la gente dice, pues quiero trabajar, pero no hay mano de obra calificada suficiente, y este es el problema que tienen muchos empresarios. Sí, bueno, la realidad, Víctor, es que tenemos en las empresas vacantes abiertas que no se pueden cubrir. ¿Cierto? Y eso sí está afectando al sector productivo, porque no es nada más mano de obra especializada, son en todos niveles. Entonces, precisamente en la iniciativa que comentábamos de disminuir de 48 a 40 horas, si se piensa es que se va a contratar más personas, pero simplemente no hay suficientes personas actualmente para cubrir las vacantes que ya están. Entonces, esto quiere decir que se tendría que recurrir a los mismos trabajadores a que no tomaran ese día de descanso, y claro, eso aumentaría el costo porque habrá que pagarles esas horas extras dobles y triples. Entonces, realmente no es una manera de generar empleo. Lo que está, hacia donde se está yendo la población económica activa es mucho más hacia la informalidad. Ahí es el área en donde tenemos que trabajar, por ser las condiciones para que las personas que están en la informalidad transiten hacia la formalidad, que ayudemos a los negocios informales a que se conviertan en empresas formales, porque lo que hemos encontrado, Víctor, es que en la informalidad es donde se pagan los salarios más bajos, es donde hay más personas que ganan solamente el salario mínimo, y que además al estar en la informalidad no tienen seguridad social. Claro. De tal manera que sí es importante, porque representa el 56% de la economía de nuestro país. Si queremos prosperar como país, necesitamos acompañar a estos negocios informales para que transiten a ser empresas formales, que cada vez tengamos más economía en la formalidad, para que los trabajadores también tengan la cobertura de la seguridad social, tengan mejores salarios, y además seamos más productivos. Si hablábamos ya de que en la formalidad somos solamente el 30% productivos con respecto al promedio de los países de la OCDE, cuando comparamos con la informalidad, pues resulta que somos la cuarta parte de productivos en la informalidad que en la formalidad. Entonces, es algo que no nos ayuda a prosperar como país, que no nos ayuda a ser competitivos, y a pesar de tener grandes oportunidades al estar en la región más competitiva del mundo con Estados Unidos y Canadá, pues esta carga de más de la mitad de la economía en la informalidad pues no nos permite aprovechar todas estas oportunidades, Víctor.
Sí, sí, hay muchas oportunidades y también se necesita apoyar a los emprendedores, hay muchas cosas, hay muchas tareas que se deben ya de cumplir y esto no solamente es por parte del gobierno, es por parte también de la sociedad, del sistema productivo. Mi querido Pepe, de verdad no sabes cuánto te agradezco que nos hayas acompañado esta noche. Con mucho gusto y muy buenas noches. Un saludo para ti, Víctor, para Bernardo y para toda su audiencia. Qué amable eres. Muchísimas gracias. Pasa excelente noche. Hasta luego. Hasta luego. José Medina Mora, presidente de la Coparmex.